Hola amigos, buenas tardes. De verdad es un gozo dirigirnos a ustedes. Ha pasado mucho tiempo ya desde que pues dejamos de vernos. Hoy es ya jueves 4 de junio. De verdad ha sido muchísimo tiempo y pues no dejamos de extrañarlos, pero confiamos en el Señor que en breve nos veremos. Así es que pues vamos a orar. Yo quiero pedirte que ores ahí en tu lugar, que Dios nos ayude, nos fortalezca y que en breve podamos vernos. Padre, en esta tarde te damos gracias por la vida de cada persona que nos escuche y que nos ve a través de esta transmisión. Te pedimos, Dios, que tú nos sostengas, nos levantes, nos animes y que en todo tiempo estemos expectantes, Señor, de lo que tú harás. Señor, porque tú esperas que tu pueblo permanezca animado, que se levante, que sea un pueblo íntegro, un pueblo, Señor, que disfruta tu presencia. Te damos gracias, Dios, esta mañana, esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero animarte esta tarde que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Vamos a leer esta escritura. Dice así Pablo a los hebreos: por tanto, nosotros también. Y Pablo está hablando a la iglesia, a los hebreos, y le está diciendo, hablando sobre nosotros, la iglesia. Dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi amado, no ha terminado la carrera. O sea, algunos que ya están desanimadones, a lo mejor ya dicen, ay, como que el Señor ya se olvidó de nosotros. Y mira, Dios tiene todo bajo su control. Pero algo que sí Dios quiere hacer es que cada uno de nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado. Si algo yo he visto es que cuando tenemos la oportunidad, muchas veces compramos cosas, nos hacemos de bienes, pero que en momentos muy significativos, esos bienes vienen a ser un peso. Sí, viene, inclusive no lo nombra como tal, como pecado, pero lo pone a Pablo al nivel de un estorbo. Y por eso Pablo dice a la iglesia que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos despojarnos. Yo creo que es tiempo hoy de despojarnos de muchas cosas que como iglesia nos estorbaron, que ciertamente lo adquirimos durante mucho tiempo, como puede ser las experiencias, el conocimiento y tantas cosas que no es que sean malas, pero a final de cuentas vino a ser un peso en nuestra comunión con Dios. Y Pablo dice en esta parte de la escritura que necesitamos despojarnos. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera. Y yo creo que una carrera simboliza tiempos difíciles, tiempos de confrontación. Y no podemos nosotros, por mantener las cosas pesadas, las cargas en nosotros, no terminar la carrera. Entonces necesitamos dejar a un lado todo aquello que se ha vuelto un peso para tener una comunión plena con Dios. Yo te decía, muchas veces sí podemos y llevamos peso y compramos cosas y nos hacemos de cosas, pero estaba pensando del caso de los barcos. Hace muchísimos años, los barcos, no sé si alguna vez te has visto, pero todos los barcos tienen una línea roja alrededor y tiene el barco que generalmente trae dos colores, un color abajo y otro color arriba, pero lleva por en medio una línea roja. ¿Y sabes qué significa esa línea roja? Significa que el barco no puede sumirse más de esa línea, porque entonces viene a ser un peligro. En la antigüedad, como te decía, la gente llenaba de carga los barcos, pero de manera tal que no preveían hasta dónde era seguro, y muchas veces el peso de los barcos hacía que los barcos se hundieran.
y se perdiera toda la carga. Y déjame decirte que para un barco con carga, lo valioso precisamente es la carga. Entonces, desde hace muchísimos años, no tengo ahorita el dato, pero desde hace muchísimos años, los barcos se les puso esa línea, por lo cual la gente puede ver si es seguro transitar, si es seguro que vaya en el mar. Entonces, imagínate. Ahora, yo he visto también que muchas veces, aunque la línea esté bien, haya un nivel, ese es un nivel que tiene cada barco para que no corra el riesgo de hundirse. Muchas veces se encuentran con tiempos malos, tiempos difíciles, y esa carga se tiene que tirar al mar. Esa carga se tiene que echar abajo del barco, porque de otra manera peligran la vida de las personas. Ciertamente la carga es muy valiosa, pero más es la vida de las personas. Y yo quiero que vayamos, por favor, al libro de Jonás. Acuérdate que Jonás era un profeta de Dios. Jonás capítulo 1, vamos a leer del 1 al verso 5. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjate, Jonás recibe la palabra, la orden de Dios de ir a Nínive a predicar, porque el pueblo se había desviado, había pecado tan grande que ese pecado se había acumulado y había llegado a la misma presencia de Dios. Pero mira, me llama mucho la atención la respuesta de Jonás en el verso 3. Dice: y Jonás se levantó. Cualquiera diría, ya va a obedecer a Dios. Pero no se levantó para obedecer a Dios, sino para huir de la presencia de Dios. Y dice aquí: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sí? Dice, ¿a dónde le había mandado Dios a Jonás? Ir a Nínive. Pero Jonás, por no querer obedecer a Dios, se fue a Tarsis. Y todos pensamos, bueno, pues no obedeció y no pasa nada. Seguramente Dios levantará a otro profeta que vaya y que predique, otro que hable, pero dile que está junto a ti. Esto es imposible. Dios, al que decide, al que llama, ese es el que envía. Dios no puede enviar a alguien que no ha llamado. Y tú y yo tenemos llamados de Dios para servirle a Dios. Y si Él nos dice que hay que ir a Nínive, hay que ir a Nínive. No tenemos que hacer nada en Tarsis. Claro que hay gente que se mete donde no le importa, pero Dios muchas veces no les está llamando a esas cosas y a esos lugares. Y Jonás era uno de ellos, y dice que él fue a Tarsis, se metió en una barca y se fue rumbo a Tarsis. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pregunta al que está junto de ti: ¿crees que podamos irnos lejos de la presencia de Jehová? Yo creo que no, estoy seguro que no. Dios está en todos lados. ¿A dónde iremos de su presencia? Dice la misma palabra de Dios. Pero Jonás pensó que al apartarse del mandato de Dios, Dios no se iba a dar cuenta, no iba a pasar nada. Pero realmente cuando nosotros no obedecemos a Dios, hay consecuencias muy grandes. Verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los tiempos eran buenos. Sin embargo, por la rebeldía de Jonás, Dios tuvo que levantar una tormenta gigante en el mar, una tempestad que se pensó que la nave se partía. Verso 5, y los marineros, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Los hombres experimentados del mar, cuando algo sobrenatural pasa, ellos no esperaban. Quizás no era el tiempo de tormentas, no era el tiempo de fuertes vientos. Sin embargo, por la desobediencia de uno, estaba sucediendo esto, y los marineros sabían que no era natural. Dice aquí, y se
los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjate, cada uno tenía sus dioses, pero ninguno respondía porque ninguno es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Es el mismo Espíritu Santo. Y entonces dice que todos clamaban a sus diferentes dioses, pero no sucedía nada bueno. Al contrario, dice aquí, y echaron al mar, ¿qué cosa? Los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Tuvieron que tirar la carga, tuvieron que tirar lo que era su negocio, lo que era valioso para ellos. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hoy muchas personas nos echamos a dormir, ya no queremos orar, ya no queremos leer, ya no queremos clamar a Dios. Y está pasando algo similar. Mucha gente, por el hecho de que no nos vemos, está cayendo en desánimo. Y nos está pasando lo que le pasó aquí a Jonás, que pues se había metido en las bodegas de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Pregunta al que está junto a ti, dile, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjate qué terrible consecuencia cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, cuando nosotros no tomamos el papel que nos toca. Y fíjate, aún los marineros confrontan al profeta de Dios y le preguntan, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios porque perecemos. La carga ya había sido tirada, las cosas del barco valiosas ya habían sido tiradas porque un profeta de Dios, un hombre de Dios, se fue a dormir al barco. Mira, no es tiempo de dormir. Es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios, como dice aquí la palabra, ¿verdad? A una Jonás le dicen dormilón. Dile que está junto de ti, tú no tienes que ser dormilón. Tú tienes que levantarte. Son tiempos de verdad críticos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, económicamente. Son tiempos críticos familiarmente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levántate y clama, porque la carga se está perdiendo, los bienes se están perdiendo. Estamos en tiempos donde ya muchas veces ya no tenemos dinero, ya no hay presupuesto, todo lo que se tenía ya se consumió y necesitamos estar clamando a Dios. No puede venir bendición de otro lado, sino es solamente a través de nuestro Dios. Pero para esto la iglesia tiene que levantarse. Los Jonases tienen que obedecer. Tenemos que obedecer a Dios. Si Dios nos manda a Nínive, hay que ir a Nínive. No tener nada que hacer en Tarsis y irnos y meternos a dormir. Otro caso que yo veo muy importante y que nos habla muy similar a lo que son estos tiempos y estas situaciones, está en el libro de Hechos. Quiero que vayas, por favor, al libro de Hechos, capítulo 27, Hechos 27. Vamos a leer a partir del verso 10. Pablo había sido acusado y tenía que ir hacia Roma para ser juzgado por el César. Y en el versículo 10, si estás ahí, vamos ahí. Vamos a ver desde el 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿A quiénes? Al capitán, al jefe de la gente que lo llevaban, al centurión, gente que lo llevaban detenido, y les empezó a amonestar. Versículo 10, diciéndoles, varones,
veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo de qué, del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo recibió la revelación de Dios y les decía, es necesario quedarnos en este lugar, es necesario clamar a Dios porque la navegación no va a ser fácil, porque los riesgos son terribles, son grandes. Y yo creo que cuando ellos partieron de ese lugar, de ese puerto, pues iban en paz, iban las cosas muy bien, todo muy padre. Sin embargo, llegó un momento que Dios le revela a Pablo la importancia de quedarse quietos, la importancia de clamar a Dios. Pero mira lo que dice verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces pensamos, cuando el pastor da alguna indicación, pensamos que es una locura, pensamos que está de malas, pensamos que no durmió bien, que no le dieron de desayunar y no hacemos caso muchas veces. Pero yo me he dado cuenta cómo Dios respalda la vida espiritual totalmente. Dios respalda a sus siervos. Verso 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acortó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dijeron, bueno, pues ya ciertamente perdimos, a lo mejor ya habían perdido algo de carga, pero dicen, está bien el tiempo. Y mira, esto que yo estoy leyendo nos habla mucho de cómo venía la iglesia. Ciertamente con algunas dificultades, ciertamente con algunos problemas económicos, hermanos que se peleaban con otros, malos entendidos, lo que quieras. La iglesia siempre fue un lugar de conflictos leves, vamos a llamarle así. Y parecía que podíamos solfear esas olas de problemas dentro de la iglesia. Sin embargo, un día pasó algo que no esperábamos. Dice versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Fíjate, vino algo inesperado. Lo que hoy estamos viviendo realmente ha sido eso, algo inesperado. Estábamos tan acostumbrados a vernos, a platicar, a convivir, a escuchar la palabra juntos, a aprender juntos. Sin embargo, algo pasó, ¿sí? Dio contra la nave un viento huracanado, verso 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Créeme que hoy nos estamos dejando llevar. Ahora yo espero que no te dejes llevar por las circunstancias, por el desánimo, por los problemas, sino que nos dejemos llevar por Dios. No tenemos nosotros la autoridad sobre nuestras vidas como en otros tiempos, que decía voy aquí, voy allá, estoy donde yo quiera estar. Ahora tenemos que estar en casa. Ahora las cosas han cambiado. Ahora de la nada, pues ya estamos encerraditos. Pero mira, yo quiero animarte porque pues a final de cuentas esto va a pasar. Y vamos a estar bien y vamos a echarle ganas. No te desanimes. Pero si te das cuenta, son cosas que aún pasan a veces en la iglesia, ¿sí? Y dice verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barco pequeño que tú has visto en los barcos. Algunos les llamamos barcos salvavidas, pero realmente es un barco pequeño en el cual dejan el barco grande, se queda
lejos de la playa, y con ese se acercan con seguridad a la playa. Entonces dice que con muchos problemas ellos pudieron recoger ese pequeño barco, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, no sé qué sea, dice, arrearon las velas y se quedaron nuevamente a la deriva. Quedaron a la deriva, dice así, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Yo supongo que fue empezar a tirar la carga. Dice ahí, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ciertamente la situación estaba cada momento mucho más difícil, aunque Pablo les había dicho que era necesario quedarse en ese lugar. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaban en una estación muy difícil. Verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero mira, yo quiero llegar al verso 22. Creo que es muy importante y es algo que nos habla de estos tiempos. Dice aquí, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Yo te exhorto, amado hermano de la fe, ten buen ánimo. Pablo decía, miren, la situación está difícil. El viento, la tormenta, no ha salido el sol, no vemos estrellas, hay una tempestad increíble. Pero dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. No habrá pérdidas de vida. Yo creo, estoy confiado de verdad en que Dios es el que nos guarda, el que nos sostiene, el que nos llevará a buen puerto. Esto va a pasar, mi amado. Esto tiene que pasar en breve. Pero nosotros tenemos que tener buen ánimo. Come. Yo no sé tú, yo al principio de este encierro sentí que estaba comiendo mucho, pero después como que se me fue el apetito y ya no tenía hambre. Pero yo cuando leía esto digo, pues creo que parece que estamos en unos tiempos similares. Tenemos que tener buen ánimo, tenemos que comer, porque ciertamente quizás perderemos en estos tiempos cosas materiales, porque pues hay que comer, ¿verdad? Y pues se tienen que hacer. Este domingo pasado se descompuso mi tele y mi yerno se no la llevó al monte, no, la llevó a que la cambiaran, porque tenía garantía. Y unos vecinos nos vieron y han de haber dicho, no hombre, ya hasta la tele van a vender o van a empeñar, ¿no? O sea, no fue así. Pero de verdad, yo quiero animarte, tenemos que tener buen ánimo, tenemos que comer, porque ciertamente no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Yo quiero declarar eso, que Dios nos guarda, Dios guarda la iglesia, Dios guarda la congre, y que no habrá ninguna pérdida de vida sobre nosotros. Pero posiblemente nos preguntemos, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Porque todos tenemos cargas, de una o de otra manera, cosas que no son indispensables, pero que nos están realmente llevando a problemas. Entonces yo quiero que le digas a que está junto de ti, bueno, ¿qué tenemos que hacer con las cargas? ¿Qué tenemos que hacer con las cargas? Mira, rápidamente, Gálatas 6:2 dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos ayudemos unos a otros, que podamos tener la confianza de llamar y decir, ¿sabes qué? Ora por mí, siento una presión, opresión, tengo cargas muy grandes.
y que podamos orar unos por los otros. A veces el orgullo nos ha apartado y no somos capaces de llamar y pedir una oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las cargas? Mateo 11:28, por favor. Mateo 11, verso 28. ¿Ya estás ahí? Dice así Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que cambiemos las cargas con Él. ¿Sí me explico? Yo no sé qué cargas tengas tú en tu vida. Yo solamente pregunto, me dicen que están bien y me da mucho gusto que estén bien. Pero, ¿por qué no cambiamos nuestras cargas con Cristo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la carga? Para que el barco no se hunda, llevar la carga unos de los otros, echarnos la mano unos a otros, entregarle tus cargas a Jesús. Salmo 55, por favor. Salmo 55, verso 22. ¿Qué tengo que hacer? Dile que está junto a ti. Esto tienes que hacer con tus cargas. Dice: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa tus cargas sobre el Señor. Echa tus cargas sobre Él. Yo quiero animarte esta tarde que oremos, que podamos ser sencillos de corazón y que reconozcamos que estamos cargando cosas que no nos es correcto llevar. No podemos llevarlas ya más. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Vamos a orar. Quiero que ores por el que está junto de ti. Dile: vamos a orar, ponte de pie, vamos a pedirle a Dios que el Señor tome tus cargas y que tú puedas hacer lo que leímos hace un rato, cuando Jesús decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dile que está junto de ti: no puedes llevar cargas, es tiempo de dejar las cargas. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias. Oramos, Señor, que tengamos un corazón sincero, un corazón humilde, para poder entregarte nuestras cargas. Señor, no queremos que nuestra vida se hunda. Quizás, como dice la palabra que hoy leímos, se perderán cosas materiales en estos tiempos, pero Señor, no importa. Lo importante es que tenemos vida, que te tenemos a ti, y que tú nos darás cosas nuevas y mejores. En esta tarde te doy gracias, Señor. Te bendigo, pongo mi vida en tus manos, la vida de toda la iglesia, amistad de Chachapa, amistad de Mendizábal, amistad de San Buena. Dios, toma nuestras cargas. Señor, oramos por toda la gente, les amamos, les bendecimos y les animamos a que coman, les animamos a que confíen en que no habrá pérdidas de vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Ánimo, esto ya va a pasar. Nos vemos el próximo domingo.